que vamos a estar acá aprendiendo a ser y a ser discípulos. Entonces, vamos a ir allí a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, el versículo 19 al 20. Yo creo que aquí, mis amados, está descifrado todo el evangelio. Aquí está toda la vida cristiana. Aquí está el propósito de la iglesia. Aquí está el propósito de cada cristiano, de cada creyente, de cada persona que ama a Dios, que cree en Dios, que quiere crecer en Dios. Debe prestarle atención y memorizarse, tener en cuenta este versículo. Este versículo es uno de los versículos que Jesús dio al final de sus vidas. Una vez resucitado, Jesús se presentó a sus discípulos y en el versículo 19 le da la gran comisión. Por eso yo he titulado esta primera clase Los comisionados. Los comisionados. ¿Por qué? Porque en las empresas, en los lugares, en cualquier manager, presidente, da un manual de instrucciones inmenso, largo, complicado, con capítulos, con diferentes directrices. Pero aquí solamente en 2 versículos, nuestro Señor Jesucristo nos comisionó. Sí, yo quiero que tú te alegres allí. Nos comisionó a todos nosotros para que nosotros, siendo discípulos de Jesús, hagamos discípulos. Y mire cómo dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire cómo dice esta palabra. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, esta es tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que nos la revele en esta hora. Lo primero que quiero que notes es que hay 4 cosas acá. 4 cosas. Lo primero es el id. El id de Jesús es una acción. Lo segundo es hacer discípulo. Eso es lo segundo. Hacer discípulo. Es lo que implica. Porque cuando vamos, ganamos. Cuando discipulamos, estamos consolidando. Lo tercero que nos manda es a bautizar. Quiero que anoten eso. Y hacer discípulo y bautizar. ¿Qué implica bautizar? Ya lo vamos a ver. Y lo cuarto es que enseñemos todas las cosas que Él nos enseñó a nosotros. Esta palabra se la estaba dando a los apóstoles, a sus primeros 11 discípulos. Note algo. Aquí se los habló a 11 discípulos, no a 12. Eran 12, pero ya Judas había muerto. Ya Judas estaba descalificado y solamente habían 11. A esos 11 Jesús le da estas palabras, pero yo quiero que noten algo. Aquí lo que vemos es una fórmula de multiplicación. Anoten eso, multiplicación. Esa multiplicación nosotros la vamos a ver, y este llamado que Jesús hace aquí no fue el único pasaje. Ustedes también lo van a ver en el pasaje de Juan capítulo 15, versículo 16, cuando Jesús dice, yo os elegí a vosotros. Vosotros no me elegisteis a mí. Yo os elegí a vosotros y quiero que vayan para que vayáis. ¿Ve? Ahí se nota otra vez ese id. El id de Jesús. Vayan y hagan fruto. En otras palabras, multiplíquense. Yo quiero decirles algo, amados. Todos los que estamos en esta sala
y los que me están escuchando, estamos llamados a multiplicarnos. Una de las cosas que Dios quiere en este tiempo es que nos multipliquemos. Pero esa multiplicación tiene que ser sana. Tiene que ser sana, porque si nos multiplicamos, necesitamos ser discípulos, anoten allí, discípulos dignos de imitar. Recuerden la frase de Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Imítenme a mí como yo imito. Eso no es algo fácil. Eso no es nada fácil. Estamos hablando que nosotros necesitamos imitar a Cristo. Recuerden algo. Aquí en esta palabra, yo quiero que ustedes comiencen a meditar en estas 4 elite. ¿A qué se refiere? ¿Qué implica elite? Elite implica sacrificio, porque necesito ir a hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Muchas veces ese ir me va a costar tiempo, esfuerzo, trabajo, dedicación. Nadie quiere ir. Cuando llamaron, ¿qué dijo Jesús? Heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿Quién irá? Envíame a mí, respondió Isaías. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir. Pero este ir es lo principal. Porque cuando vamos a ganar, anótenlo allí, va en función de evangelistas. Ahí entra el ministerio evangelístico, porque es ir a ganar, es ir a contar. Para ir, yo necesito tener una comunión. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, antes que ustedes vayan y sean mis testigos, ustedes necesitan una cosa. Necesitan esperar al Espíritu Santo. Necesitan ser empoderados por el Espíritu Santo. Necesitan la llenura del Espíritu Santo para ser empoderados. Él los va a enseñar a hablar en aquel momento, delante príncipe, delante de donde ustedes vayan. Y ustedes ven el fruto de Pedro. Miren y cómo se cumple en la vida de Pedro, que Pedro no era una persona estudiada. Tal vez tú me podrás decir, wow, pero yo no conozco mucho la Biblia, yo no conozco mucho la palabra, yo no estoy todavía entrenado. Pero déjame decirte que Pedro no tenía estudios, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, su primer discípulo convirtió a 3,000 personas. Ahí vemos la multiplicación. Ahí vemos la multiplicación. Entonces, ¿qué implica el ir? El ir implica muchas cosas, que la vamos a ir viendo detallada a medida que vayamos estos 2 meses trabajando. Vamos con el segundo punto, hacer discípulos. ¿Qué implica ser discípulos? Hacer discípulos implica muchas cosas, porque los que se convierten en el mensaje, los que deciden seguir a Jesús, ¿qué vamos a hacer nosotros con esas personas? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esas almas? Entonces eso se convierte en un proceso de consolidación. Hacer discípulos es entregar nuestra vida. Hacer discípulos es ser amigos de ellos. Dice que Jesús nos llama, no, ahora ustedes no van a ser solamente mis discípulos, van a ser mis amigos. Cuando nosotros hacemos discípulos, estamos entregando nuestra vida. Nosotros estamos destapando nuestra vida. Tenemos que entregar todo por ese discípulo. Tenemos que pelear por ese discípulo. Hacer discípulo no es cualquier tarea. Hacer discípulo implica que nosotros necesitamos, de alguna u otra forma, necesitamos comenzar a negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. Necesitamos ser un ejemplo para ser discípulos. Necesitamos nosotros conocer a Jesús para que ese discípulo nos modele. Nosotros necesitamos imitar a Cristo. Necesitamos enseñarle a ese discípulo a cómo amar a Dios. Lo tercero, bautizarse. Bautizarse no solamente, anoten esto, no solamente bautizarse, es el hecho de que es una alegría, es un gozo. ¿Por qué? Porque ahí ya se cumple el plan de salvación. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces la persona puede creer cuando tú vas. La persona puede estar entrenándose contigo en el discipulado, pero si aún no se ha bautizado, todavía no está salvo.
Entonces, cuando una persona, usted la bautiza, siente un gozo porque usted está cumpliendo un mandato que tiene una promesa de salvación. Eso es demasiado poderoso en el cielo, en el mundo espiritual. Pasa algo cuando una persona se bautiza y usted es parte de eso. ¿A dónde usted tiene que llegar a un discípulo a que él diga, yo me quiero bautizar? No solamente es creer, sino bautizarse. Pero hay una gran diferencia entre creer y bautizarse, y en el medio está el hacer discípulos. Ese discípulo va a comprender que necesita el bautizo. Hay muchas historias en la Biblia donde inmediatamente se bautizaron. Por ejemplo, el etíope. Él venía caminando, venía en su carroza, no caminando, perdón, venía en su carroza y venía en un desierto. Y cuando Felipe se acercó y le ministró y llegó al punto del bautizo, el que creyera y fuera bautizado será salvo, él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice que inmediatamente apareció agua. Eso revela en que no había otro momento para él ser bautizado porque Felipe iba a ser arrebatado. Y la conclusión de la salvación, el mensaje de salvación terminaba en el bautizo. Así que Felipe necesitaba bautizarlo. Apareció el agua. Yo quiero decirte que todo va a alinearse en el momento que tú dispones continuar y hacer el plan de Dios. Y ya lo cuarto es enseñar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enseñamos, nosotros también estamos aprendiendo. Jesús está diciendo, enseñen en todas las cosas que yo le he enviado a ustedes. Por eso necesitamos conocer la vida de Cristo. Necesitamos conocer cada detalle. Necesitamos intimar con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñe. Esa fue la promesa de Jesús. Cuando el Espíritu Santo venga, Él os enseñará todas las cosas. Porque el Espíritu Santo enseña, recuerda, guía y redarguye. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Todo este trabajo no lo podemos hacer por nuestra cuenta, en nuestra carne, amados. Esto lo va a hacer el Espíritu Santo. Lo que sí les quiero decir es que esto le va a traer un gran gozo a ustedes. En el momento que ustedes se comiencen a multiplicar, en el momento que ustedes comiencen a impartir lo que está depositado en su vida, usted va a sentir un gozo muy, pero muy maravilloso. A medida que usted comienza a dar, usted comienza a recibir más de Dios. ¿Por qué a veces las personas no reciben de la presencia de Dios y del Espíritu Santo en intimidad? Porque no están dispuestos a dar. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Necesitamos comenzar a dar. Es mejor dar que recibir. Pero en esta noche, como estamos hablando de un discípulo para imitar, porque sabemos que la multiplicación es el resultado deseado, pero no toda multiplicación es buena. Necesitamos multiplicar de forma correcta. De acuerdo a como usted sea, usted se va a multiplicar en sus discípulos. Entonces, si nosotros seleccionamos hoy un personaje bíblico, un personaje que nos inspire, vamos a seleccionar a Abraham. Yo quiero que anoten algo. Abraham es considerado el padre de la fe, pero hay en dos ocasiones Dios dice que amaba y que escogió a Abraham por su obediencia. Quiero que anoten eso. Lo principal de un discípulo es la obediencia. Eso es lo que tenía Abraham. Por eso es un hombre digno de imitar. Pero la obediencia, la verdadera cara de la obediencia, nótelo allí, es el amor. Porque cuando tú amas, tú obedeces. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Si me amas, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Si nosotros amamos a Jesús, necesitamos amar lo que Él ama. Nosotros no nos podemos quedar estériles. Nosotros necesitamos multiplicarnos. Nosotros necesitamos ir y hacer discípulos. Eso te va a formar, eso te va a comprometer. Cuando tú te comprometes con hacer discípulos, tú vas a ser espiritualmente, vas a crecer. Ahora, hay 4
cosas o 4 escenarios donde Abraham demostró su obediencia, anótenla allí, radical, inmediata y costosa. Lo voy a volver a repetir. 3 cosas en la obediencia de Abraham: radical, inmediata y costosa. Es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Cuando él llamó a sus discípulos, dice que inmediatamente lo siguieron. Y fue de una manera radical. Pedro dejó las redes, dejó todo y siguió a Cristo. Fue inmediata y radical y costosa, le costó hasta su vida. El verdadero cristiano, el verdadero hombre de Dios y mujer de Dios, está dispuesto a cargar su cruz y a seguir a Cristo. No tiene que ver con la circunstancia o lo que estés viviendo. Tiene que ver que Dios quiere probar lo que hay en ti. ¿O no han leído Deuteronomio capítulo 8 en adelante, versículo 18? Cuando dice el Señor, yo te he probado porque lo probé para ver qué había en su corazón. A ver lo que había en su corazón. Dios, hay momentos que nos permite procesos, a ver qué hay en nuestro corazón. A ver si estamos dispuestos a ir más allá. Él está con nosotros. Dice que hasta el fin del mundo, si hacemos todo esto. La primero que Abraham, en el capítulo 11, nosotros vemos que Abraham vivía con su papá, con su familia, y Dios se le aparece a Abraham y le hace el llamado. ¿Y qué le dice? Sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a llevar al lugar donde te voy a bendecir. ¿Sabes qué hizo Abraham? Hasta ese momento no le había prometido que iba a ser padre de multitudes. Hasta ese momento no le había prometido nada de lo que él pudo ver. Simplemente le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a bendecir. ¿Sabes qué hizo Abraham? De una manera radical salió de su casa, de su país, de Ur de los Caldeos. Salió en fe. Dice que de manera inmediata Dios le habló en la noche y al día siguiente ya tomó la decisión de salir. Y fue costosa porque casi lo matan, porque él derribó los altares de su padre. Él derribó los altares que estaban allí instalados y casi lo matan, pero él se fue. Él prefirió obedecer a Dios. Entonces, ¿qué nos está costando a nosotros? ¿Estamos siendo inmediatos en el llamado de Dios? Esa es la pregunta. Segunda parte, cuando nosotros vemos esta fe y esta obediencia radical, inmediata y costosa de Abraham. En el capítulo 17 de Génesis, nosotros vamos a ver a Abraham que ya está cambiado. Y Dios le pide una señal del pacto, que en este caso era la circuncisión. Pero en ese momento era un riesgo de seguridad porque se desangraba la persona. Y Dios le está diciendo, yo necesito que te circuncides, que entres en pacto conmigo. Y ya había un indicio de que personas no habían hecho esto y que habían desobedecido, pero Abraham fue capaz de soportar ese dolor. Y dice que el mismo día que Dios se lo pidió, ese mismo día circuncidó a su siervo, a su hijo, a todos. ¿Qué fe tan maravilloso tenía Abraham? Una fe radical, inmediata y costosa. Entonces, nosotros necesitamos tener ese tipo de fe. La tercera vez que Abraham demostró su fe radical, inmediata y costosa fue en el capítulo 21 de Génesis. Para ese momento Isaac ya había nacido, el hijo de la promesa. Cuando Ismael, hijo de la esclava Agar, se burlaba de Isaac, Sara, la madre de Isaac, se molestaba. Y entonces entró en problema. Ella misma le dijo a Abraham que tuviera un hijo. Ya en ese momento no tenía. En ese momento, cuando ella le pidió eso, se había desesperado. Hay momentos donde las personas se desesperan y hacen cosas incorrectas.
Y eso fue el caso de Sarai. El caso de Sara le dijo a Abraham, acuéstate con mi sierva, con la esclava Agar. Y él se acostó con ella y tuvo un hijo llamado Ismael. Ahora, la mujer y este niño Ismael estaban molestando a Sara. Ahora Sara le dice a Abraham que no los quiere en su casa. Abraham dudó por un momento y fue y consultó a Dios porque era su hijo. ¿Sabe lo que le dijo Dios? Hazle caso a tu mujer. Yo quiero decirles algo. Esa fue la tercera prueba donde Abraham le hizo caso a Dios porque le dijo, Dios le prometió, en él también voy a hacer una nación, pero tienes que sacarlo porque el hijo de la promesa es Isaac. A él le dolía, era su hijo. Era su primer hijo, por cierto. Era el primogénito. Pero Dios tenía un plan, era con Isaac. Hay veces donde Dios tiene planes con nosotros y nosotros por eso necesitamos obedecer. ¿Sabe lo que hizo? Obedeció y al día siguiente, dice la Biblia, usted lo puede leer en el capítulo 21, versículo 8 al 14, cuando Abraham despidió con todo el dolor de su alma, con todo el dolor de su corazón, a su hijo Ismael y a Agar, su madre. Finalmente, el cuarto ejemplo de Abraham, de una fe radical, recuerden, radical, inmediata y costosa, es en el capítulo 22 de Génesis. Este sí me impacta, porque aquí no le está pidiendo cualquier cosa. Atención a esto, le está pidiendo a su hijo, a lo que más amaba. Le está pidiendo a Isaac. Y le está pidiendo a Isaac y le está diciendo, necesito que me sacrifiques a tu hijo. En otras palabras, ya me quitaste mi primer hijo, ya me dijiste que lo sacara de mi casa y lo hice. Ahora también quieres que te sacrifique mi único hijo. Me lo prometiste y ahora me lo estás pidiendo, Señor. ¿Sabe lo que hizo? Al día siguiente, Abraham se levantó. No le dijo nada a Sarai, porque si le dice a Sara, ella lo detiene. Ella no entendía los tratos que Dios tenía con Abraham directo. Hay tratos que Dios tiene directamente contigo, sacerdote o sacerdota. Hay tratos cuando Dios trata directamente contigo que son cosas que son locas, no se entienden. En la mente humana no caben. Menos para Sara, que era su único hijo y que le había costado tanto y que ya casi vieja, casi ya en sus últimos años, tuvo esto por un milagro, por una visitación divina. Ahora Dios le está diciendo, sacrifícamelo. ¿Sabe qué hizo? Se levantó en la mañana, agarró la leña, le dijo a su siervo, vamos a sacrificar. Y agarró a su hijo. Siempre lo hacía, pero la única diferencia es que siempre llevaba un cabrito, llevaba la oveja, llevaba lo que iba a sacrificar. Cuando llegaron a cierto lugar, métanse en la escena, ¿sabe lo que pasó? Isaac le pregunta a su papá, papá, yo veo todo, pero lo único que no veo es el cordero que vamos a sacrificar. El papá le suelta una palabra que quiero que la anote, que está en Génesis capítulo 22, versículo 8, porque esta palabra nos muestra la fe de un hombre y la fe que tú debes tener hoy en día. Que aunque no veas las cosas, tienes que tener la convicción de que Dios la va a proveer. ¿Aló? Tienes que tener la convicción de que aunque tú veas tu situación ahorita, como la veas, hay situaciones en la vida que representan una realidad, pero no es la verdad de Dios. La verdad es que Dios le iba a proveer un cordero. En esa realidad que estaba viendo Isaac, Isaac no lo veía, Abraham sí lo veía. Hay momentos donde los que están a tu alrededor no van a ver lo que tú ves, pero tienes que verlo con los ojos de la fe. Él sabía que así como si se moría ese niño, así mismo Dios lo iba a resucitar o le daría a otro. Pero Dios no se queda con nada. Y cuando Dios te pide algo es porque Dios quiere darte algo mayor. Entonces, en este momento, Abraham suelta algo. Vamos a leerlo. Ese versículo sí lo quiero leer, porque es un versículo profético y un versículo que no se me puede olvidar el versículo porque es la fecha de mi cumpleaños, 8 de agosto
8 de agosto 8, 22 de agosto cumplo yo. Y esto me lo dio un profeta, sin conocer mi fecha de nacimiento. Me dijo, así te dice el Señor, lee capítulo Génesis 22, versículo 8. Fue la misma fecha que Jehová, Dios, dio vida a Kelen. Él no me conocía, pero él me dio este versículo y por eso lo tengo en mi mente siempre. Mira cómo dice Génesis capítulo 22, versículo 8. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Voy a volverlo a repetir. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Wow. Que tú hoy puedas estar en tu casa. Yo no sé cuál pueda ser tu situación, los problemas que puedas tener como un discípulo que quiere ir, pero tiene situaciones, tiene realidades que tú hoy puedas ver con los ojos espirituales de la fe y puedas decir, como dijo Abraham, tranquilo, hijo mío, Dios se proveerá de cordero. Así mismo pasó. Él fue ese día y cuando él iba a sacrificar a su hijo, ya estaba dispuesto a hacerlo, porque Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Y en ese momento él lo iba a hacer. Pero ¿saben qué pasó? Que ahí Dios lo detuvo y le dijo, no, no lo hagas. Porque solamente Dios lo estaba probando a ver si era capaz. El cordero apareció. El cordero apareció. Yo quiero decirte que tu cordero, yo quiero decirte que eso que tú has estado esperando por años, eso que tú estás esperando, ese milagro que tú estás pidiendo, yo no sé cuál milagro estás pidiendo, qué situación tú quieres ver en tu casa. Si tú comienzas a hablar, a profetizar en fe como Abraham, yo te aseguro que tú lo vas a ver. Yo te aseguro que cuando tú comiences a hablar en fe diciendo, yo me voy a convertir en un discipulador, yo me voy a convertir en un ministro del evangelio, yo me voy a convertir en lo que tú quieras convertirte, bien sea en un empresario, en una empresaria, en lo que tú quieras. Pero todo lo que hagas, dale la gloria a Dios y Dios lo va a hacer. Por eso, nosotros necesitamos, en conclusión, personas y líderes como Abraham. Dios está deseando este tipo de líderes, que tengan obediencia, vuelvo y repito, radical, inmediata y costosa. Si no te cuesta, algo está pasando, algo estás haciendo mal. El evangelio es para valientes. El evangelio es para personas que deciden amar a Cristo por sobre todas las cosas. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, ¿quién os separará del amor de Cristo? Tempestad, problemas, dificultades, principado, la muerte, nada os separará del amor de Cristo Jesús. Nada te puede separar del amor de Cristo Jesús. Lo único que necesitamos, anótenlo allí, es cumplir el mandamiento que Jesús nos dijo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Vuelvo a repetirlo. Corazón, con todo nuestro corazón amar a Dios, con toda nuestra mente, los pensamientos, meditar. ¿Cómo tú amas a Dios? Cuando comienzas a meditar en la palabra. Cuando hoy, ¿qué estás haciendo? Que estás en este Zoom, en esta reunión, estás amando a Dios, porque estás meditando. Quieres guardar su palabra. Ahora, tienes que ser hacedor de la palabra, no solamente un oidor de la palabra, y mucho menos oidor olvidadizos. Le recomiendo que leas Santiago capítulo 1, si quieres profundizar en esto. Pero lo que te quiero comentar hoy es que tienes que amar a Dios con todo tu corazón como un discípulo. Tienes que amarlo con toda tu mente, con toda tu alma. Por eso el ayuno es importante, para que tu espíritu esté por encima de tu carne. Porque el alma está depositada, ¿en dónde? En la carne. Porque tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con tus emociones, con tus sentimientos, con lo que tú sientes. Por eso el alma está ligada con la carne, pero el espíritu está dispuesto.
Y dice con todas tus fuerzas, coloca la energía. Cuando te levantes en la mañana, dale la bienvenida al Espíritu Santo. Cuando te levantes y cuando vayas a predicar, cuando vayas a hacer algo, hazlo con amor, con fuerza. Hazlo para el Señor. Él puede usarnos. Solamente disponlo, hermano. Solamente dispón tu corazón. Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Gracias, Espíritu Santo. Nosotros necesitamos un amor, anótelo allí, indescriptible. Ese amor indescriptible de Dios en nuestras vidas lo necesitamos. Porque cuando nosotros sentimos ese amor, no se nos va a hacer difícil cumplir este mandato de id, haced discípulos. Me gusta id y luego haced discípulos. No solamente es id, sino que después que voy, necesito hacer discípulos. Es toda una vida. ¿Sabes cuánto tiempo duró Cristo discipulando a 12 hombres? 3 años. Y aún así, uno de ellos lo traicionó. Y el que era el principal, que fue Pedro, lo negó. El discipulado lleva tiempo. El discipulado necesita y amerita una entrega total y absoluta. Pero el resultado es que da fruto. Da frutos ilimitados. A tal punto que hoy nosotros estamos aquí estudiando la palabra por esos hombres que dijeron, yo sigo a Cristo. Yo sí lo voy a hacer. Dios me lo bendiga en esta noche. Quiero que me respondan esta pregunta, ya voy a abrir los micrófonos y todos los que nos están viendo también por las redes. Voy a hacer 2 preguntas. Quiero que la anote, le voy a dar 1 minuto para que la anote y me la comparta. Primera pregunta. En cuanto a tu propia vida, ¿eres un discípulo digno de multiplicar? ¿Te consideras un discípulo de Jesucristo? Puedes decir y puedes ser sincero en esta respuesta. Puedes decir, no, estoy en el proceso de ser discipulado. Sí, quiero ser un discípulo digno de discipular, o ya soy un discípulo digno de discipular, de multiplicar, perdón. Entonces, esa es la primera pregunta que quiero que te hagas. ¿Soy un discípulo digno de multiplicar? Y respóndela. Te voy a dar 1 minuto. Y la otra pregunta, ¿vale la pena reproducirte en otros? ¿Vale la pena tú entregar todo ese conocimiento, todo eso que tú tienes de Dios a otras personas? Que te aseguro que no saben lo que tú sabes. ¿Vale la pena? Si respondes esas 2 preguntas y te comprometes con Dios esta noche, yo te aseguro que a ti no te va a faltar nada, porque dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, es decir, la gracia, el favor de Dios va a estar contigo. Cuando tú haces el trabajo, cuando haces la obra, la gracia es tan especial y Dios bendice tanto que no te vas a preocupar por problemas financieros. Eso pasa a otro nivel. Aquí lo importante es que te conectes con el plan que Dios tiene para ti. Necesitas conectarte con Jesús. Necesitas conocerlo. Vuelvo y repito la pregunta. La primera, ¿eres un discípulo digno de multiplicar? ¿Que las personas se multipliquen en ti? ¿O todavía falta? No hay problema, respóndelo. Eso es una autoevaluación que estamos haciendo en este primer día del taller. Porque después de 2 meses yo te aseguro que tú vas a decir, estoy dispuesta, estoy llena para ir a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y la segunda pregunta es, ¿vale la pena reproducirte en otros o no vale la pena? Lo que yo estoy haciendo con ustedes. Entregando mi tiempo, todo al servicio de Dios para entregar lo que Dios ha depositado en mí en todos estos años. Esto es maravilloso. Cumplir el mandato de Jesús.